Hola, mi nombre es Eduardo Gaitán y en esta oportunidad haré una cátedra sobre José María Arguedas y su relación y su representación de la sexualidad y las masculinidades. Básicamente me centraré en tres obras donde aparecen personajes adolescentes. La primera es su primer libro de cuentos, Agua, su novela Los ríos profundos, y finalmente cerraré con su segundo libro de cuentos y último libro de cuentos, Amor Mundo. La razón por la cual escojo estas tres obras de Arguedas es porque de un lado tenemos a personajes adolescentes en todas estas, y además el autor hace un ejercicio explícito, textual de la masculinidad, ¿no? Y finalmente otro eje que articula estas tres obras es el de la sexualidad, en especial mucho más marcado en Amor Mundo. Entonces he dividido este trabajo en algunas partes. En la primera parte, muy brevemente, daré algunos conceptos de género y masculinidades. En la segunda parte entraré a tocar lo que es Agua, el primer libro de cuentos de Argueda, luego Los ríos profundos, finalmente Amor Mundo, y para dar un breve cierre. Mi apuesta en este análisis es aplicar algunos conceptos de género a la obra de Arguedas, parte de la obra de Arguedas que he mencionado. Dos conceptos básicos son el sistema sexo-género y el concepto de género en sí, ¿no? El primero, una autora fundamental que desarrolló este concepto fue Gail Rabin, donde propone cómo hay un sistema que produce, a partir de la división biológica de nuestra especie, los géneros tanto masculino y femenino, ¿no? Y en cuanto al concepto de género, John Scott hizo un trabajo interesante. Ella es una historiadora que a partir de la historia comienza a pensar el concepto de género, y es un texto pionero de los 80s donde desarraiga esta idea de concepción naturalista del género para más bien explicarla dentro de dinámicas culturales en un horizonte histórico más o menos prolongado, ¿no? Pero en específico me quisiera detener en algunos conceptos sobre masculinidades. Las masculinidades es por así decirlo, una tendencia en los estudios de género que se desarrolla temprano también, en la década de 1980, desde la Academia Norteamericana, anglosajona y también australiana, para luego ser leída en Latinoamérica, básicamente por sociólogos y antropólogos durante la década del 90. Entonces, tres conceptos fundamentales de masculinidades que todavía siguen siendo útiles y son usados son el concepto de masculinidad dominante, masculinidad hegemónica y masculinidades subalternas. Estos conceptos han sido explicados por Connell, Kaufman y en el Perú por Norma Fuller. Entonces yo voy a usar estos tres términos para entender un poco la construcción de la identidad adolescente en Arguedas. Explicando brevemente, ¿no?, en qué consisten estos tres tipos. La masculinidad dominante es la que se ejerce a través del uso de la violencia. Es la que aspira a monopolizar una cuota de poder, ¿no? Entonces, a través de este uso no dialogante, sino de un ejercicio violento. Frente a esta masculinidad encontramos una masculinidad subalterna, no es aquella masculinidad que ha sido víctima de las masculinidades dominantes y se encuentra en una posición desventajosa. Finalmente tenemos otro tipo de masculinidad que no se aplica tanto a la obra de Arguedas, a mi criterio, que es la masculinidad hegemónica. Es aquella masculinidad quizá más presente en espacios democráticos, modernos, donde existe un ideal de masculinidad en el que teóricamente todos los hombres podemos encajar o aspirar a tener, ¿no? Pero como verán en mi análisis, básicamente estoy trabajando el concepto de masculinidad dominante y las masculinidades subalternas. Finalmente, dos aspectos a considerar en la lectura de masculinidades son dos términos que desarrolla Norma Fuller, que son el de virilidad y la hombría. Norma Fuller viene de la antropología y entonces en un trabajo de entrevistas a profundidad con peruanos de edad promedio, ¿no?, de adultos,
sistematiza estas entrevistas y propone que en ellos hay dos conceptos muy presentes, ¿no? Como dos dualidades complementarias, que son la de virilidad y la de hombría, ¿no? La virilidad vendría a ser aquel componente natural, invariable y universal, ¿no? Es el núcleo básico de la masculinidad, en tanto ejercicio de una sexualidad activa, una potencia sexual, una capacidad penetrativa y una fuerza física. Dado la condición biológica de los órganos sexuales que todo sujeto masculino de la especie humana posee, o la mayoría de sujetos de la especie humana posee. Entonces, frente a este concepto mucho más arraigado a lo natural, a lo biológico, dada la condición física del macho Homo sapiens, también se ubica el concepto de hombría. La hombría es más un producto cultural, ¿no? Nos dice Norman Fuller. En ellos las claves son los conceptos de fortaleza, vigor, valentía, la honra. Es decir, son aquellas actitudes, comportamientos, acciones que el hombre realiza y que le dan un estatus de hombre, ¿no? Como digo, está presente cuánta fortaleza puede mostrar, cuánta valentía y el concepto de honra. Es un estatus que el varón gana a lo largo de su vida, ¿no? Para ser respetado. Entonces, estos serían los conceptos que voy a utilizar en las tres obras de Arguedas. La primera obra de Arguedas que me gustaría revisar brevemente es Agua. Este es el primer libro de cuentos de Arguedas, publicado en 1935, cuando él tenía 24 años, ¿no? Este libro es orgánico, presenta 3 cuentos con un mismo eje temático, similitud en los personajes y en la resolución del conflicto, ¿no? Los 3 cuentos de Agua son Agua, Los Escoleros y Guarmacuyey. Quizá este último el cuento más conocido de este conjunto. Me gustaría centrarme básicamente en Los Escoleros, pero que este análisis se puede replicar muy bien en Agua y Guarmacuyey. Cornejo Polar, ¿no? Que es una de las primeras voces que dice cosas muy interesantes sobre Arguedas, nos dice que hay un tránsito, ¿no? De los personajes adolescentes, pero lee más el lado de la identidad étnica. Nos dice que hay un tránsito de la identidad blanca a una identidad india, de niño a majtillo, ¿no? Ahí me gustaría ver más bien el tránsito, no tanto de la identidad étnica, sino el tránsito de niño a hombre, que aparece con marcas muy explícitas, textuales, en este cuento de Arguedas y en este conjunto de cuentos. Y que se hará repetitivo tanto en Los Ríos Profundos como en Amor Mundo, ¿no? De la preocupación de la representación del tránsito de niño a hombre. El gran marco de fondo de estos cuentos, donde aparecen adolescentes, es las pugnas entre el poder hacendado y las respuestas de hombres subalternos ante este abuso y poder del hacendado, ¿no? Los personajes adolescentes aparecen acompañando a estos hombres subalternos en su lucha de justicia. Esto se ha dicho bastante ya, entonces no me voy a ocupar tanto de eso, ¿no? Sino ver un poquito más de cerca a los personajes adolescentes. Los Escoleros tenemos 3 personajes, que son Juan, el narrador, Teófanes y Banco, ¿no? Estos 3 personajes crecen en una hacienda y el conflicto se inicia cuando el gamonal, el principal, el hacendado, decide robar a la vaca de la familia de Juan, de Teófanes. Y ellos emprenden un camino, una fantasía de venganza ante el principal, ¿no? Ellos desean vengarse. Hay un odio muy marcado en ellos que quieren trasladarlo a la acción a través de un acto de violencia en respuesta a este abuso del principal. Pero ellos son conscientes que su constitución física, es decir, su virilidad, todavía no está formada, ¿no? Son adolescentes, son niños. Entonces, ellos realizan una serie de ejercicios para ir formando su masculinidad. Me gustaría citar un fragmento
de la obra, y cito, dice: Don Ciprián va a matar seguro a la gringa, ¿no? La gringa es la vaca. Su alma de diablo se ha encaprichado. Yo, Teofacha, Bancu, mastíos nomás somos. Como hormiga negra somos para el patrón, chiquitos. De 2 zurriagazos ya no hay mastillos, ¿no? Cierro cita. Entonces, la narración marca claramente aquí este lugar, ¿no? De ser mastillos, de no ser mastas, de no ser hombres. La carencia de virilidad. Y ellos irán tratando de forjar su virilidad y obviamente también su hombría, ¿no? Su arrojo, su valentía, a través de juegos. Este es un cuento plagado de juegos que son rituales de pasaje para modelar la masculinidad. Uno de los juegos es el wikuyo, que simplemente consiste en lanzar una piedra lo más lejos posible, ¿no? Y otro mucho más significativo es el cuchimansai, ¿no? Que consiste en reunir a todos los cerdos del pueblo en la plaza. En este pasaje cobra relevancia el personaje de Bancu, ¿no? Que es el más grande. Entonces me gustaría citar un fragmento de esta escena. Sobre Bancu, ¿no? Se dice: era el escolero campeón en Wikuyo, gordinflón, con aire de hombre grande, serio y bien aprovechado en leer. Bancucha era el magta en la escuela. Nosotros a su lado éramos mastillos nomás y él nos mandaba. Cierro cita. En el ritual, finalmente, Bancu confirma su masculinidad, ¿no? Esa masculinidad que podría hacer frente al hacendado. Pero curiosamente, luego de demostrar su masculinidad, Bancu desaparece del relato, no vuelve a aparecer. Y los que se terminarán enfrentando al principal serán Juan y Teofacha, ¿no? Que no llegan muy lejos, ¿no? Este ejercicio de lanzar el wikuyo, de lanzar la piedra, de lanzarle la piedra, una piedra mortal al hacendado, que quedará solo en fantasía y no se concretará, ¿no? Entonces, en tanto ejercicio de masculinidad, la obra de Arguedas, al menos este cuento, también muestra cierto fracaso en la lucha frente al poder de los hacendados, ¿no? Poniendo mucho énfasis en este proyecto de hombres que los adolescentes quieren ser y que no logran hacer, no más allá de un castigo de represión que reciben. Entonces, como vemos, hay marcas, ¿no? de esta preocupación arguediana por la hombría, la virilidad, ¿no? El hombre grande, el hombre pequeño. En Los ríos profundos tenemos a Ernesto nuevamente, ¿no? Un personaje que ya había aparecido en Agua. Quizá no sea el mismo, ¿no? Pero hay una equivalencia, hay una serie de nexos entre uno y otro. En Los ríos profundos, Ernesto tiene un padre, ¿no? Un padre que no aparecía en los cuentos de Agua. Me gustaría analizar básicamente un pasaje, el pasaje inicial de la novela, que tiene una potencia expresiva muy, muy interesante y es un capítulo anómalo dentro del conjunto de Los ríos profundos, porque se presenta como un relato autónomo, ¿no? Que se cierra en sí mismo, con un clímax y muy resolutivo. Luego la novela pasa a otro escenario, ¿no? Se muda de Cusco a Bancay, el padre desaparece y solo tenemos a Ernesto en su experiencia en el colegio. Este primer capítulo de Los ríos profundos se asemeja mucho a los cuentos de Agua, ¿no? Porque nuevamente tenemos a un personaje adolescente, a un adulto, como en el caso del cuento Agua y Guarmacuyay, y a un niño, ¿no? En este caso, el padre de Ernesto ha ido a buscar al viejo, este hacendado, para reclamarle algo que no queda explícito en el relato, ¿no? Con la idea de hundirlo. Finalmente fracasará, ¿no? No llega a hundirlo, el proyecto queda trunco, pero se produce un enfrentamiento entre el padre, Ernesto, y el viejo, donde Ernesto cobra un papel muy interesante de marcar. Al principio Ernesto no tiene este odio visceral que aparece en los cuentos de Agua, ¿no? Sino es un Ernesto controlado. Cito un fragmento, dice: nosotros no lo necesitábamos. ¿Por qué mi padre venía donde él? ¿Por qué pretendía hundirlo? Habría sido mejor dejarlo, que siguiera pudriéndose a causa de sus pecados, ¿no? Es decir, hay un rol pasivo frente a este hombre
hacendado. Sin embargo, la actitud contenida de Ernesto cambia, ¿no? Cuando ve el maltrato del viejo hacia un pongo que tiene en su casona. Ernesto es testigo reiterado de esta situación y decide enfrentar al viejo. Su deseo es incluso llegar a un enfrentamiento corporal, ¿no? Como tanto es la fantasía de los personajes de Agua, pero que no llega a concretarse nuevamente. Entonces aquí me gustaría marcar algo. El Ernesto de la novela muestra una hombría, ¿no? Tiene el valor de enfrentarse al viejo en una disputa verbal, donde rompe un nexo filial con él, ¿no? Porque aparentemente el viejo es familiar de ellos, de él, del padre y de él. Entonces él rompe, él humilla al viejo en una escena de este pasaje, pero no llega más allá, ¿no? Incluso Ernesto mide la envergadura del cuerpo del viejo, ¿no? A pesar de ser un hombre mayor, nota que es un hombre vigoroso. Cito, ¿no? El viejo era imperioso, pero yo le hubiera sacudido por la espalda y tal vez no habría caído, porque parecía pesar mucho, como si fuera de acero. Andaba con gran energía. Cierro cita. ¿No es interesante cómo marca una percepción muy masculina del viejo, ¿no? A pesar de la edad, parece de acero, tiene gran energía. Entonces, este Ernesto también carece de la virilidad necesaria para poder enfrentar al viejo y al menos humillarlo, ¿no? Su humillación queda más en un plano de una discusión, no resolutiva. Ernesto partirá nuevamente con su padre y la escena del viejo se cierra de esta manera, ¿no? Un enfrentamiento frustrado en el que el hacendado no logra caer en la misma sintonía con los cuentos de Agua. Finalmente me gustaría hacer una lectura de Amor Mundo, ¿no? Amor Mundo es el segundo y último libro de cuentos de Arguedas, publicado en 1967, 24 años después de su primer libro de cuentos, Agua. Es interesante cómo Arguedas en este libro de cuentos regresa al microuniverso de la hacienda, ¿no? Para nuevamente mostrar una diada marcada por la presencia de una masculinidad dominante, encarnada por el hacendado, y una masculinidad subalterna, en este caso personificada por Santiago. Santiago es como un Ernesto, ¿no? Tiene las mismas características de Ernesto. Amor Mundo está compuesto por 4 cuentos: El Horno Viejo, La Huerta, El Ayla y Don Antonio. Me gustaría básicamente hacer algunas referencias al Horno Viejo. Lo interesante de Amor Mundo, a diferencia de los cuentos iniciales, es que Santiago tiene un rol mucho más activo, ¿no? Ernesto tenía un rol mucho más de testigo frente a los abusos del hacendado, del principal. Y otra arista fundamental en Amor Mundo es la representación de la sexualidad. Los abusos del poder son representados a través de una violencia sexual. Las prácticas sexuales son una arista del hacendado que no habíamos visto antes, que aparecen desarrollados a lo largo de estos libros de cuentos. Entonces, la masculinidad tanto del hacendado como de Ernesto se juega en otra de las aristas básicas y fundamentales para entender la masculinidad, que es el ejercicio de la sexualidad, ¿no? En tanto práctica tal como ejercicio de potencia sexual y la demostración de un dominio sobre la mujer. Es interesante cómo esta representación aparece desde el inicio, ¿no? En El Horno Viejo tenemos al hacendado, que es denominado el caballero y que más adelante sabremos que se llama Don Guadalupe, que decide sacar de la cocina un espacio altamente feminizado a Santiago para llevarlo a mirar un encuentro sexual que él va a tener, ¿no? Es decir, en este cuento hay un proyecto educacional por parte del hacendado con Ernesto, mejor dicho, disculpen, con Santiago. La idea es formarlo, educarlo en los avatares de la sexualidad, ¿no? Como que la masculinidad del hacendado es una masculinidad monopólica. Él decide a quién da estas cuotas de poder en los cuentos de Arguedas.
y ha escogido a Santiago, ¿no? Desea hacerlo su aprendiz en estas artes de una sexualidad violenta. Me gustaría citar un fragmento muy significativo, ¿no? Donde marca muy bien esta idea de ceder su cuota de poder y a la vez hacer hombre a este niño a través de estas prácticas sexuales. Cito. Esto le dice el principal a Santiago, ¿no? Cuando éste le pregunta: ¿a dónde me llevas? ¿A dónde has de ser hombre esta noche?, le dice. Leo le pregunta su edad y Santiago responde, cito: el 17 de febrero cumplí 9. El caballero replica: temprano hay que ser hombre, ¿no? Entonces es sintomático como el cuento marca esta idea de desarrollo de la masculinidad a partir de la arista de la virilidad. De otro lado, el gamonal ejerce su poder a través de esta demostración también, ¿no? Me gustaría citar un fragmento. Cuando la mujer lo amenaza de contarle lo que le está haciendo, ¿no? Cuando va a visitar a esta mujer y la fuerza a tener relaciones con ella, el gamonal dice, cito: el hombre no se embarra con estas cosas, al contrario, cierro cita. Sara Castro Claren ha leído este cuento alguna vez, ¿no? Y nos dice que el caballero en verdad quiere escandalizar, ¿no? Pero más bien la lógica del caballero parece más bien, más que escandalizar, exhibir, ¿no? el núcleo duro de la virilidad, ¿no? Exhibir su masculinidad, su prepotencia, ¿no? A través de esta capacidad sexual de dominio que ejerce sobre otras personas, en este caso mujeres. Michel Foucault afirma, ¿no? Cómo la sexualidad, cito, es un punto de transferencia especialmente denso para las relaciones de poder entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos, padres e hijos, curas y feligreses, cierro cita. Efectivamente, ¿no? El cuento de Arguedas nos muestra cómo, desde otra arista, la sexualidad juega un papel importante para la configuración de las masculinidades, en este caso de la masculinidad dominante del hacendado, y de otro lado la masculinidad subalterna de Santiago. Santiago fracasará en este proyecto educacional del hacendado, ¿no? No podrá hacer lo que el hacendado le pide, ¿no? Demostrar una sexualidad violenta, no ser partícipe de estas orgías. Entonces, nuevamente, como hemos visto en este análisis, la masculinidad adolescente está asignada por el fracaso, ¿no? Al término de una de las escenas sexuales, el gamonal le dice, ¿no? Cuando lo ve a Santiago, lo mira con desprecio y le dice: no es nadie ese. Efectivamente, ¿no? Santiago es nadie, no llega al estatus de hombre que el hacendado busca forjar en él. Como hemos visto en este breve análisis, hay tres ejes temáticos fundamentales que atraviesan estas obras de Arguedas, ¿no? De un lado, el ejercicio de la masculinidad, la preocupación por la representación de la masculinidad en Arguedas, aspecto un poco descuidado en la crítica, ¿no? Siempre se ha leído más Arguedas en clave del análisis de la identidad étnica y social, pero no en esta arista del género y la sexualidad. De otro lado, marca muy bien cierto fracaso en el hecho de forjar la masculinidad incipiente de personajes adolescentes, y de otro lado también hay una preocupación en mostrar cómo es que esta identidad masculina aparece en su representación y en su ejercicio en los personajes de los principales, de los hacendados. En definitiva, creo que es importante volver a leer Arguedas desde estos lentes, ¿no? Que nos pueden dar nuevas luces sobre una obra tan rica y compleja que nunca terminamos de leer a cabalidad. Muchas gracias.